Buenas noches con todos. Es un placer para mí. Mi nombre es Javier Guimet Barrios, soy profesor de la Universidad San Martín y me es muy grato saber de que vamos a iniciar un curso relacionado al marketing, un tema realmente apasionante que en la actualidad tiene mucha vigencia, porque las estrategias comunicacionales y las estrategias justamente de promoción, de publicidad y acercamiento tienen que ver con este tema. Vamos a empezar de acuerdo al sílabus y por supuesto le vamos a hacer llegar todo el material, los principales temas. El tema número 1 está relacionado a la gerencia y las organizaciones. Y dentro de la gerencia y las organizaciones tendríamos que hablar sobre la acción gerencial. Obviamente, la acción gerencial tiene que ver con todo el proceso que significa una coordinación y sobre todo los recursos disponibles de una institución o empresa, ¿no? ¿Cuáles son los recursos disponibles de una institución o empresa? Desde los recursos financieros, los recursos que tienen que ver con el recurso humano, lo que tiene que ver con, por ejemplo, los tecnológicos y, por supuesto, los presupuestos, ¿no? Los presupuestos son recursos importantísimos, financieros. Entonces, toda acción gerencial está orientada justamente a llevar a cabo estos procesos y estos sistemas a un objetivo común, o un objetivo principal, que es el llegar a una meta de eficiencia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. La acción gerencial tiene que ver justamente con el accionar de las empresas, pueden ser lucrativas o no lucrativas, que se han establecido una meta determinada, y que la acción gerencial sobre todo tiene que ver con el accionar del recurso humano, en este caso los gerentes. Los gerentes son los que inician y lideran todos los sistemas por los cuales están involucradas las instituciones, empresas u organizaciones. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es importante marcar que una acción gerencial tiene que tener un plan estratégico. Y justamente el plan estratégico, dependiendo de la modalidad o dependiendo del tipo de organización, es fundamental. El plan estratégico, sobre todo en nuestra época, tiene que ver justamente con el accionar a través de lo que se llama el accionar del marketing. El marketing no es otra cosa que la acción dentro del mercado. Justamente marketing en inglés significa accionar dentro del mercado. Entonces, para que un buen gerente tenga una disponibilidad y tenga un sistema organizado conduciendo a su institución a un nivel elevado de calidad, tiene que tener varias condiciones, y esas condiciones de liderazgo están fundamentadas, por ejemplo, en tener una visión, digamos, como institución, una visión que le permita conducir a las demás personas a los objetivos planteados por la organización. De otra manera, se podría decir que no consiste simplemente en ocupar un cargo, sino es el saber ser para integrar al hacer, es decir, ser un líder para conducir y hacer y realizar todas las gestiones necesarias para llegar a los objetivos planteados. Entonces, Peter Drucker, que es uno de los padres de lo que significa el marketing, simplemente redujo a la actividad o lo que significa el marketing a dos funciones principales, ¿no? Las empresas están orientadas a la innovación y al marketing, es decir, qué hacer dentro del mercado. Si una institución no tiene claro estos conceptos, es una institución que de alguna u otra manera no le va a permitir o no va a poder funcionar de manera adecuada. Yo sé que ustedes, en el caso de como una institución pública, tienen una estructura muy rígida. Definitivamente, en el caso de una estructura muy rígida, es diferente, porque como que los sistemas ya están preestablecidos. Pero sin embargo, eso no tiene nada que ver con los objetivos planteados en lo que significa el mejoramiento continuo y la perseverancia en lo que significa la calidad. Por eso que las instituciones modernas tienen que tener, sobre todo,
a líderes, es decir, habilidades gerenciales que están enmarcadas dentro de un verdadero liderazgo. Pero un liderazgo que de alguna u otra forma pueda dar el ejemplo. Nosotros estamos acostumbrados en el Perú todavía a tener jefes o instancias superiores que no necesariamente son líderes. El liderazgo tiene que ver con formas muy puntuales de comportamiento y conducta, en este caso de los directivos. El liderazgo, para que una persona tenga esas condiciones, tiene que tener una visión estratégica. Una persona que tiene esa visión estratégica es aquella persona que ocupa un cargo y tiene claramente establecidos los principios y las condiciones y las herramientas y los sistemas y la visión y el objetivo de su institución para conducir al resto. Es decir, que si una persona no tiene estas condiciones, difícilmente va a poder lograr los objetivos planteados. Otra condición importante es la capacidad de transmitir esa visión. No es solamente la comprensión de la visión, es importante que en el caso de un jefe, un líder, un gerente, sepa comunicarse de manera adecuada, sepa transmitir esta visión, sepa no solamente comunicarse de manera verbal, sino inclusive no verbal. Ustedes saben que la comunicación como fundamento tiene, según los estudiosos, un componente verbal y un componente no verbal. La mayoría de los componentes en la comunicación del ser humano, casi el 90%, son no verbales, es decir, con gestos, es decir, con interpretaciones, es decir, con actitudes. Esa es muy importante, es una capacidad y una condición muy importante en el liderazgo. Otra condición importante es saber conferir poder, es decir, la formalidad del poder en una gestión está de una u otra forma condicionada a la normatividad, pero esa es la parte formal, porque existe un liderazgo formal y un liderazgo informal. El conferir poder significa que tiene la capacidad, por ejemplo, para delegar a las demás personas o a sus subalternos la capacidad de dirigir y poder controlar de esa manera, a través de esta delegación, de alguna u otra forma, el manejo de un sistema, de una organización. Esto es importantísimo, porque un jefe o un líder que no sepa delegar, simplemente tiene una incapacidad en la conducción y en el manejo de cualquier organización. Ese es uno de los elementos fundamentales en la administración moderna y sobre todo en la aplicación de métodos y liderazgos, el hecho de poder delegar funciones. Delegar significa confiar. Si un jefe o una persona encargada, un gerente, no tiene esa capacidad de confianza, no transmite esa confianza a sus subalternos, difícilmente va a poder conducirlos o dar el ejemplo, condición muy importante para lograr que una organización pueda manejarse de manera eficiente. La otra condición es la dirección y gestión innovadora. La innovación como gestión es fundamental. Nosotros vivimos en una época en donde la globalización prácticamente y sobre todo lo que ahora se denomina la era del conocimiento es algo que nos permite de alguna otra forma acceder a información que antes difícilmente nosotros podríamos acceder. Vale decir que a través de los sistemas de comunicación e información modernos, cualquier persona puede acceder a información que es fundamental para poder tomar decisiones y para poder saber o tener en cuenta determinadas variables que le permitan de alguna u otra forma actuar de manera más inteligente y de manera más eficiente, buscando la calidad. La dirección y gestión innovadora es fundamental en una organización. Si nosotros, como institución o como organización, no apelamos a este aspecto de la innovación, podemos caer en el estancamiento o en la parálisis estacional de
una falta de iniciativa y una falta de crecimiento en el desarrollo de cualquier institución. Vale decir que, por ejemplo, en el caso de salud, tendría que aplicar una serie de condiciones y variables modernas de comunicación, por ejemplo, o de creatividad, o de acercamiento a través de un buen servicio a los conciudadanos o a los, en este caso, los clientes que vendrían a ser los pacientes. Si no tienen esta capacidad los directivos y los mandos medios, podríamos caer en estancamiento y una parálisis, como les decía, en la sucesión de hechos, de instancias que son fundamentales para un buen desempeño y un buen desarrollo de cualquier institución, sobre todo tratándose, en el caso de ustedes, de una organización tan importante porque está tratando a seres humanos, ¿no? No es una institución cualquiera, es una institución que lo que fundamentalmente brinda es atención médica, salva vidas, no está vendiendo una mercancía cualquiera. Entonces es fundamental utilizar las distintas herramientas que da el conocimiento para lograr los objetivos planteados. Y como les decía, un buen liderazgo, hablando de la conducción y la dirección, es lo que significa la conducta ejemplar. No podríamos nosotros tener, digamos, una buena percepción o lo que se denomina un valor agregado positivo si nosotros vemos que las conductas de los líderes no son ejemplares, ¿no? Desgraciadamente, en nuestro país tenemos casos muy sonados, ¿no?, en los medios de comunicación sobre malas actitudes o malos ejemplos en todo tipo de organizaciones, ¿no?, que de alguna otra forma no nos dicen o nos condicen que necesariamente son ejemplos de valor, de valores y de moral, digamos, ejemplar. Entonces es fundamental el trabajo ético y el trabajo de valores en la conducción. Un líder, si no tiene esta condición y esta formación de valores, realmente no es un líder, simplemente es un jefe oportuno o una persona que, digamos, tiene una responsabilidad, pero no necesariamente es un líder. Entonces, esto es fundamental. ¿Y por qué estamos hablando? Yo me estoy ciñendo al sílabus de la inteligencia de negocio, ¿no? El liderazgo de la inteligencia de negocio tiene que ver justamente con ese entorno que nosotros como marketing vamos a poder, de alguna otra manera, a través de estas herramientas, investigar, porque no vayamos a nosotros tener prejuicios con relación a un sistema de inteligencia, porque la inteligencia es utilizada en el campo de los negocios y en el campo de la información como una herramienta fundamental para poder conocer, por ejemplo, los aspectos geográficos, las conductas poblacionales, las carencias, las ubicaciones que tengan que tener los negocios, cómo debe funcionar, por ejemplo, el tratamiento especial para determinadas poblaciones que no necesariamente son poblaciones, digamos, iguales, porque ustedes saben que, por ejemplo, en el Perú la diversidad de culturas hacen de que los tratamientos puedan ser diferenciales para los pobladores andinos, para los pobladores de la costa o pobladores de la selva. ¿Por qué? Porque el ser humano se desarrolla principalmente en el ambiente donde crece. Entonces, esta denominada inteligencia de negocios o inteligencia del marketing, que a través de un conjunto de procedimientos, lo que hace es, de alguna otra manera, utilizar esta información para justamente saber, ¿no?, desarrollarse de manera eficiente de acuerdo a esta información. Entonces, ¿cuáles son estas inteligencias denominadas o inteligencias de negocios? Bueno, es la perspectiva indirecta, en este caso, que vendría a ser, por ejemplo, en un funcionario de salud necesita, ¿no?, y que tiene que, de alguna manera, buscar esta información con un propósito específico, ¿no?, de manera indirecta, no directamente, ¿no? Puede ser también la perspectiva condicional, que es
que es una exposición directa sin involucrar investigación activa de un área o tipo de información identificado con más o menos claridad. De alguna otra forma, lo que se está diciendo es que este sistema de perspectivas o de prospectiva, de alguna u otra manera, lo que hace es recoger información de la realidad, de manera directa o indirecta, de manera formal o de manera informal. De manera informal vendría a ser aquella información que uno recoge, ¿no?, por canales no necesariamente formales, ¿no? Por ejemplo, podría ser una encuesta, digamos, abierta, un cuestionario, pero de manera formal ya tiene que ver algo con un procedimiento o una metodología que de alguna otra manera sea más específica, en el sentido de que se va a recurrir a fuentes más importantes, fuentes más fidedignas, ¿no? Entonces, estos son los métodos que se utilizan dentro de lo que significa el recojo de la información, porque la inteligencia, en este caso de negocios, lo que involucra es un sistema por el cual nosotros digamos, de alguna otra forma, nos acerquemos a una realidad, de tal manera que tengamos una precisión para tomar decisiones. El sistema de información o de inteligencia, porque no solamente estamos hablando de un sistema de inteligencia de negocios, también existe un sistema de negocios, un sistema de inteligencia comercial, por ejemplo, ¿no? De tal manera de que esta información nos va a permitir tomar decisiones importantes. A eso está referido. Cuando un líder utiliza estas herramientas, lo que hace es lo que, por ejemplo, muchos hablan de lo que significa un estudio de mercado. Un estudio de mercado justamente recoge toda esta información. Por ejemplo, seguramente ustedes han oído hablar de las encuestadoras. Las encuestadoras, por ejemplo, utilizan estos sistemas de inteligencia, entre comillas, por el cual a través de un cuestionario pueden lograr establecer determinadas variables o factores estadísticos que van a permitir determinar de alguna otra manera valoraciones, por ejemplo, de las preferencias de los usuarios, en el caso de salud, por ejemplo, saber cuáles son las enfermedades más latentes de determinados niveles socioeconómicos, por ejemplo, determinadas situaciones geográficas. Eso es lo que nos va a permitir este sistema de inteligencia. Entonces, ¿de qué manera el liderazgo y la inteligencia de negocio ayudan a desarrollar el marketing? Definitivamente a la madurez de la organización, ¿no? De alguna otra manera nos permite que la organización vaya creciendo, ¿no? Entonces vaya cometiendo menos errores. Por ejemplo, todos los problemas que nosotros tenemos en nuestro país año a año por el friaje, definitivamente esa estadística y esa información no se ha utilizado de manera adecuada. Cada año se va cometiendo el mismo error. Esa es una deficiencia justamente de una falta de liderazgo y una falta de aplicación de un sistema de inteligencia para poder saber, ¿no?, y saber prevenir, ¿no?, prevenir estos problemas. ¿Qué otra cosa, digamos, nos permite la inteligencia de negocio y el liderazgo? Es un mejor conocimiento de la situación. Focalizar esfuerzos en áreas clave, ¿no? En consolidar los resultados, integrarlos y consolidarlos. Es decir, poder dar un buen planteamiento, ¿no?, a través de una realimentación de función, ¿no?, a través de un planteamiento que de alguna otra manera puedan detectar oportunidades importantes, ¿no?, para tomar decisiones fundamentales. Pero estos sistemas están acompañados, estos sistemas de información están acompañados justamente con las tecnologías modernas. Las tecnologías modernas
que nos van a permitir almacenar información y también nos va a permitir tener una gran variedad de, digamos, de alternativas funcionales que de alguna otra forma ayudará a establecer un buen mecanismo en lo que significa una buena estrategia de marketing. Entonces, para el buen éxito de las organizaciones y lo que significa, en este caso Philip Kotler nos habla del éxito empresarial, las buenas compañías, ¿qué es lo que hacen? Satisfacen necesidades. Sobre todo las empresas sobresalientes crean mercados, ¿no? Es decir, el marketing es de ida y vuelta. Uno no puede hacer una estrategia de marketing sin generar de alguna otra manera una demanda esperada. Eso lo vamos a ver más adelante, pero a eso se refiere, ¿no? Cualquier empresa, cualquier institución, lo que hace es generar ciertas condiciones de, por ejemplo, necesidad de satisfacción. Les pongo un ejemplo. Una campaña de vacunación no tendría éxito si antes no se ha generado una expectativa, si antes no se ha generado una necesidad, si antes no se ha estimulado de alguna otra manera la venta, entre comillas, de este producto. De ahí lo fundamental. El éxito empresarial tiene que ver con eso. Si no hay un estudio previo y un liderazgo y una organización a través de un sistema adecuado, las estrategias de marketing, por más que digamos de alguna otra forma tienen las herramientas, pero no han estudiado la demanda para estimular esta demanda, no han estudiado las posibilidades de este mercado, no van a tener resultados, ¿no? Entonces, como dice Philip Kotler, existen solo dos tipos de empresas, las que cambian y las que perecen. Es decir, ¿a qué se refiere? Las empresas que no han innovado, las empresas que no se han dado cuenta de esta necesidad de crear un mercado, son aquellas empresas que no van a sobrevivir y no van a prevalecer. Por eso es fundamental que en una institución tan importante como la que ustedes trabajan, siempre estén generando estas necesidades de mercado, generando estas expectativas. Parece mentira, pero cuando una empresa solamente atiende una necesidad, en este caso, como es una necesidad tan importante como la salud, la atiende sin haber hecho un planeamiento estratégico, está cubriendo un nivel de capacidad mínima, básica. No está, sobre todo en el tema de salud, no está generando una oportunidad para que ese mercado potencial o ese mercado que no ha, digamos, todavía tenido la inquietud de poder acercarse a un sistema de salud, no lo va a hacer. Es decir, si no existe ese acercamiento, si no existe esa estrategia, va a ser muy difícil. Por eso es que la mayoría de las instituciones, por ejemplo, de salud, tienen una estrategia muy limitada, en el sentido de que no hacen una campaña, por ejemplo, de promoción de salud, de prevención de salud. En este caso fundamental del tema de salud, por ejemplo, lo que se puede hacer es una campaña de prevención. Una campaña de prevención justamente sería aquella campaña en la cual tú vas a crear un mercado. Un mercado que de repente en el momento no necesita una atención inmediata, pero sí es mejor que se pueda orientar con tiempo a través de una planificación, una prevención en salud. Eso sería, digamos, una estrategia, ¿no? Entonces, el éxito empresarial, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con varias variables, ¿no? Desde el punto de vista del marketing, el éxito empresarial tiene que ver con, por ejemplo, tener un lugar ventajoso. Es decir, en el caso de salud, por ejemplo, tiene una ventaja importante, ¿no? Es una institución única, ¿no? No hay otra institución como de salud, no hay otra institución que tenga tanta cobertura en el área de salud.
es una institución que dentro de un mercado tiene de alguna otra manera cierto monopolio, ciertas condiciones que se podría decir que tiene solamente esa institución, ¿no? Eso lo hace de alguna otra manera tener un privilegio dentro del mercado. Como les decía, ser únicos, en este caso. Otra condición importante para el éxito empresarial es encontrar un nicho. ¿A qué se refiere? Se refiere a que toda organización o toda empresa o institución que está dentro de un mercado necesita definitivamente ubicar su segmento. Un nicho significa tener un segmento de atención. Esto es fundamental para poder entender cómo funciona una estrategia de marketing. Sin esto, las empresas o las instituciones van a la deriva. No saben a dónde dirigirse, no saben a dónde dirigir bien su oferta, no saben dónde está la demanda. Entonces es fundamental saber cuál es el nicho o grupo objetivo. Mantener el prestigio, eso es fundamental. Mantener el prestigio, lo que se denomina el prestigio corporativo de una institución, es lo que le va a dar la sostenibilidad y la credibilidad. No hay nada más importante en una organización, no hay nada más fundamental en una institución que lo que significa la credibilidad. Y ese es justamente el prestigio. No hay otro valor más importante que esto, y sobre todo tratándose del tema de salud. Si no tuvieran prestigio, si no tuvieran confianza, sería catastrófico para la institución. Posicionamiento. Toda institución exitosa es aquella institución que sabe posicionarse. ¿Qué cosa es el posicionamiento? Es la recordación del producto en la mente del consumidor. Vale decir, todo aquello que nosotros consumimos o demandamos, primero ha estado o está posicionado en la mente del consumidor. Por eso que se hacen todos estos tipos de campañas de promoción y publicidad. Por eso es que existe un área de marketing. De hecho, ustedes van a poder tener las herramientas para poder posicionar de la mejor manera a su institución. Entonces, el posicionamiento de la marca en la mente del consumidor es lo más importante para el desarrollo de una estrategia adecuada de marketing. Si no existe un buen posicionamiento, no se va a poder desarrollar lo que se denomina la construcción de marca. Estar cerca del cliente. Las tendencias modernas de lo que significa el marketing justamente nos dicen que ahora las empresas están dedicadas o direccionadas o orientadas al cliente. Ya toda la construcción de las estrategias de una empresa o una organización se van a fundamentar en lo que el cliente necesita o lo que el cliente quiere. Ya no es el marketing del producto, ya no es del marketing de los dueños de la empresa, de la institución. Ahora lo que se busca es, en primer lugar, lo que el cliente quiere, lo que el cliente necesita. Equivocadamente, porque esto es a través, eso lo vamos a ver también más adelante, la evolución del marketing ha tenido que pasar por mucho tiempo para darse cuenta de que no es el capricho de un dueño o de un gerente o de una persona que trabaja en una empresa es la base para un desarrollo estratégico. Ya no es eso, es el cliente. La orientación al cliente es la mejor estrategia que pueda tener una campaña de marketing. Y por supuesto, el éxito empresarial tiene que ver con el logro de los objetivos planteados. Justamente en algún momento vamos a hablar del plan de marketing. El plan de marketing establece las metas y los objetivos que pueden ser anuales, semestrales, trimestrales, ¿no? Eso va a depender de la institución o de la compañía. Y este autor, Mitzenberg, ¿qué es lo que dice con relación al éxito empresarial? Dice que son empresas o situaciones unidas entre sí mediante distintos flujos
de autoridad, de material de trabajo, de información y de procesos de decisión. ¿Qué quiere decir? Que estas 5 partes fundamentales son las que en sí se diría que dan, digamos, un éxito empresarial a una empresa, y aquí lo vamos a ver, ¿no? Él hace un estudio, Henry Nitzinger, ¿no?, de cómo, ustedes seguramente han escuchado hablar del neurociencia o neuromarketing, y justamente el cerebro tiene dos hemisferios, ¿no?, el derecho y el izquierdo, y bueno, y él hace un estudio que tiene que ver con cómo las empresas también, o en este caso los gerentes, ¿no?, determinadas decisiones son basadas y fundamentadas con determinadas partes del cerebro, ¿no? En este caso, él hace un análisis de cómo las decisiones, por ejemplo, a partir del hemisferio derecho, tienen que ver más con la intuición, ¿no?, con lo relacional, con